se conoce la granulometría del suelo. En el caso de que se conozca, yo les voy a dar los porcentajes de arena, limo y arcilla y le voy a decir, use un tiempo tanto, ¿estamos bien? Para que todos hagan lo mismo, pero recuérdese que después que usted lo hace, si usted asumió 20 años y le dio 50, lo tiene que volver a hacer para 25, que es el punto medio, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que aquí tenemos nuestro ejemplo. Este ejemplo está hecho con regla de cálculo, lo tomé de un paper de allá de 1950 y pico, por allá antes de que yo naciera. Así que si lo tratan de usar con esta fórmula que es más eficiente, la fórmula, a lo mejor le va a dar cosas ligeramente diferentes. Así que esa es una de las cosas que tengo que hacer, actualizar estos ejemplos a las condiciones actuales, al estado del arte actual. Así es que, ¿qué tenemos? Nos dicen que el almacenamiento inicial del embalse es de 30.000 acres pies. Eso incluye el volumen útil y el volumen muerto. Recuérdense que del 15 al 20% del volumen total es lo que se dispone para volumen muerto. Sin embargo, eso no significa que cuando tengamos el volumen muerto acumulado de sedimento, porque viene el delta por acá y todavía ese delta no ha llegado acá, podemos seguir usando el embalse. Y si es un embalse para abastecimiento de agua, recuérdense que hay tomas a distintas alturas, porque voy a tomar el agua lo más cerca posible de la superficie, porque lo más cerca posible de la superficie tiene menos sedimento. Así que si hay 3 tomas y el embalse tapó la última, simplemente no puedo sacar agua por ahí, puedo sacar todavía por las otras 2. Y si llegó aquí, puedo sacar por una, y cuando llegó allá, es que ya adiós, ya no puedo sacar más agua, se llenó el embalse de sedimento. Así que aquí nos dicen que la capacidad de almacenamiento inicial del embalse, el caudal promedio anual de agua que entra al embalse es de 60.000 acres pies. El aporte promedio anual de sedimentos totales en la cuenca, recuérdense que uno calcula el sedimento de suspensión y le tienen que añadir un 10 a 15% para tomar en cuenta el transporte de la carga del lecho. Así que el transporte total de sedimentos que se produce es de 200.000 toneladas por año. Una tonelada, 2.000 libras, y como no se conoce la composición de los sedimentos, se usa un peso específico promedio de 70 libras por pie cúbico. Entonces, considere que la vida útil del embalse termina cuando el 80% de su capacidad está llena de sedimentos. Este es un embalse para suministro de agua. Así que si bien es cierto, tengo 3, 4 tomas y mi volumen muerto está hasta aquí, cuando se tapó la primera, yo todavía puedo seguir sacando agua por las otras tomas, hasta que llegamos a la última. Así es que esa vida útil no significa que el embalse simplemente ya no tiene agua, lo que tiene es sedimento. Entonces, nos dicen que utilice un incremento de volumen, porque vamos a usar un método de diferencias finitas, un incremento de 6.000 acres pie. Cuando uno lo hace a mano, uno usa en diferencias finitas un valor relativamente grande para no tener que hacer muchos cálculos. Pero cuando uno lo hace en un programa de computadoras, entre más pequeños el intervalo mucho, mejor. ¿Estamos bien? Pero como lo estamos haciendo a mano, pero cuando a usted le cae un programa de estos, de los tantos que hay, ya usted sabe qué es lo que está haciendo el programa. Está haciendo uso de un método de elementos de diferencias finitas. Así es que, obsérvese que el S inicial es de 30.000. El S inicial. Y el S final va a ser de ¿cuánto? 0.2 por 30.000. Así que eso es de 6.000. Así que tenemos que 30.000 menos 6.000, eso nos da 24.000 entre el delta S
que es de 6.000, vamos a tener 24 entre 6, 4 intervalos. Así que este es el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. Primero, segundo, tercero y cuarto. Así que ¿cuántos valores necesitamos aquí? 5 para que nos queden 4 intervalos. ¿Y cómo sacamos eso? Bueno, el S de I más 1 va a ser igual al S de I menos el delta S. Usualmente se trata de buscar un valor de delta S para que esto de aquí dé un valor entero. ¿Vamos bien? Para que esto aquí usualmente dé un valor entero hay que buscar un delta S en estas diferencias finitas, de que esta relación de que capacidad inicial menos capacidad final entre delta S, eso sea un valor entero. Así que usted empieza ahí, 30.000 menos 6.000, 24.000, menos 6.000, 18.000, menos 6.000, 12.000, y aquí tenemos S inicial, S final. Bien, entonces tenemos que buscar la relación capacidad-aporte. El caudal promedio en ese embalse que produce el río es de 60.000 acres pies por año. Así que si nosotros dividimos S entre 60.000, nos da la relación SQ, que antes le llamé, ¿cómo le llamé? C entre I. CI. Capacity inflow, porque la fórmula estaba en inglés. Así que CI es capacity inflow, capacidad caudal de entrada. Ahora lo tengo acá en español. ¿Estamos bien? Así que la fórmula está en inglés. Capacity inflow. Ahora es almacenamiento, que es la capacidad de almacenamiento entre el caudal de entrada. Tenemos que buscar la eficiencia de retención. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, método Flintstone. Pero voy a explicar el método Flintstone. Y después el método Jetson, que es una maravilla. Pero tengo que explicar los dos métodos. Porque hay un desconocimiento total muchas veces de estas gráficas que son altamente utilizadas en ingeniería. Si ustedes observan en ese gráfico, esta escala es aritmética, pero esta escala es logarítmica. Y necesitamos hacer, si lo vamos a hacer gráficamente, tenemos que hacer una interpolación logarítmica. Y a muchos de ustedes se les olvida la mecánica de fluidos, que tienen el diagrama de Moody, que es doblemente logarítmico y que ya nadie usa, porque usted le mete ahí al HP el Reynolds y la velocidad relativa y ahí va el factor de fricción y ya nadie se pone a hacer interpolaciones logarítmicas. Pero en ingeniería, cuando la data es muy extensa, para poder condensar eso en un espacio más pequeño, entonces se acostumbra a presentar eso en forma logarítmica. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar la interpolación. Vamos a buscar un número ahí, cualquiera de esos. Vamos a decir que usted lo quiere para punto 4. El punto 4 no está aquí. El punto 4 no está ahí, así que ¿cómo encuentro el punto 4? ¿Qué hace la mayoría de la gente que lo hace mal? Lo pone en el punto medio entre 3 entre punto 3 y punto 5, y eso es totalmente falso, porque eso es así si la escala es aritmética, pero no tengo una escala aritmética, tengo una escala. Entonces, ¿cómo se hacen esas interpolaciones logarítmicas? Pero véase la bondad y la ventaja de la fórmula que vimos hace un rato,
versus lo que se hacía en el pasado. ¿Vamos bien? Ok. Así que, ¿cómo se encuentra ese valor que no está ahí? Usted busca este ciclo que va de 0.1 a 1 y usted mide esa longitud con una regla. Entonces usted dice que L es a el logaritmo de 10 menos el logaritmo de, logaritmo de 1 menos logaritmo de 0.1. Y eso es igual al logaritmo de 1 entre 0.1 y eso es igual al logaritmo de 10 y el logaritmo de 10 es 1. Como una distancia de que yo no sé cuánto vale, ¿qué es lo que voy a averiguar? D va a ser igual al logaritmo de lo que andaba buscando, 0.4, menos el logaritmo de el inicio del ciclo, 0.1, y eso es igual al logaritmo de 0.4 entre 0.1 y eso es el logaritmo de 4. Así que a usted le queda que D entre el logaritmo de 4 es igual a L entre 1. Así que D es igual a L por el logaritmo de 4. Así que usted tiene esto, calcula esa distancia D, mide con su regla la distancia D allí, y luego se viene por acá y calcula aquí su porcentaje. Así que recuérdense, en ingeniería es típico las presentaciones de información en escala logarítmica. Cuando llegan aquí y pongo este problema, cuando no teníamos fórmula, la gran mayoría, ¿cómo me interpolaba? Aritméticamente, y entonces había que hacerle así, como los emperadores romanos allá en el anfiteatro. Una cosa es aritmético y otra cosa es con la fórmula, adiós problema. ¿Vamos bien? Entonces véase las ventajas y las bondades de los métodos numéricos. Si yo tengo fórmula, nada más le meto los numeritos y la resuelvo con la calculadora. Pero cuando las cosas son gráficas, hay que analizar la información que se tiene. Y si es logarítmica, hay que hacer interpolaciones logarítmicas. ¿Cuántos se acordaban de hacer interpolaciones logarítmicas o nunca lo han visto? Algunos cuando llegan aquí me dicen que en su vida habían hecho una interpolación logarítmica. En hidráulica en fluidos se usó diagrama de Moody, que es peor, doblemente logarítmico. Las dos escalas son logarítmicos, peor. Por lo menos aquí la vertical es aritmética y la horizontal es logarítmica. Porque yo he tenido aquí estudiantes que me dicen que de dónde diablo inventé yo esa cosa. Digo, así se interpola logarítmicamente. ¿Estamos bien? Así es que, si no tiene la fórmula, si la tiene, se acabó el problema. Así que, ¿qué método van a usar ustedes? Jetson o Flintstone. ¿Cómo más? Así que Flintstone. Ahí, ok, muy bien. Muy bien. Pero la ecuación no es más que la ecuación de esta curva. Y véase que parece una curva inocente, pero véale la fórmula de un exponencial escalonado. Parece una curva inocente, pero la fórmula es el exponencial escalonado. Bien, ok. ¿Vamos bien? Muy bien. Si usted va a usar la fórmula para los problemas del ejemplo, no le va a dar igual porque este está hecho por regla de cálculo. Esto lo saqué del paper original del autor de ese gráfico, y posterior a eso fue que la gente se puso a meterle métodos numéricos a esa cuestión para sacarle la fórmula. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejemplo. De la fórmula o de la gráfica, para cada relación o razón S entre Q,
usted va a tener el porcentaje de sedimentos atrapados en el embalse. Lo que se va por el vertedero se lleva sedimentos y lo que usted saca ahí para la planta potabilizadora se lleva sedimentos y lo que usted saca del embalse para las turbinas se lleva sedimentos. Pero un gran porcentaje de los sedimentos que llegaron en el embalse son atrapados en el embalse y por eso ustedes ven los porcentajes relativamente altos de sedimentos atrapados o retenidos en el embalse. Entonces, como estamos usando diferencias finitas, vamos a trabajar con el valor promedio. Por supuesto, entre más pequeño es el delta S, mucho mejor. Pero yo les voy a poner así 100 cálculos. Si usted me hace bien 5, me puede hacer 50 bien. Y si me hizo 3 mal, por el gusto que le ponga 50. ¿Estamos bien? Pero en la práctica se usan delta S pequeños. Por eso el método se llama diferencia finita, que ese delta S tiene que ser pequeño. Muy bien. Entonces tenemos el promedio del intervalo, así que raya este más este entre 2, este más este entre 2, ese más ese entre 2, ese más ese entre 2. Entonces, el promedio en el intervalo, y recuérdense que teníamos 4 intervalos, pero para tener 4 intervalos necesitamos 5 valores extremos en los extremos del intervalo. Porque a veces le digo que me lo calcule con 5 intervalos y ¿cuántos valores me ponen aquí? 5. Si tiene que calcularlo con 5 intervalos, ¿cuántos valores tiene que ir aquí? 6. Muy bien, cuidado con eso, porque a veces cosas tan básicas y elementales como esa la interpretan mal. Muy bien. Así es que ahora vamos a calcular el sedimento. ¿Cuántos sedimentos? Y recuérdense que esto aquí es acres pie y esto es acres pie por año. Así que estamos hablando en toneladas por año. ¿Cómo vamos a calcular ese sedimento? Bien, tenemos que el aporte anual de sedimentos en toneladas por año multiplicada por este porcentaje entre 100 nos da el peso de sedimentos. Así que ahí tendríamos que 200.000 toneladas por año multiplicado por 95.7 entre 100 nos da esto. Esas 200.000 por 95.2 entre 100 nos da esto. Ya tenemos el peso de los sedimentos. Y realmente cuando estamos hablando de embalses grandes, eso puede ser una gran cantidad considerable de sedimentos. Así es que ahora tenemos que calcular el volumen de sedimentos. ¿Qué volumen va a ocupar este peso de sedimentos en el embalse? Y para eso necesitamos el peso específico de los sedimentos y ya sabemos que eso es igual a peso entre el volumen de sedimentos. Así es que el volumen de sedimentos va a ser igual al peso de los sedimentos entre el peso específico. Si no se sabe nada, se usa valor promedio, 70 libras por pie cúbico. Si no, se usa esta fórmula y se calcula un peso específico de sedimentos promedio para un tiempo dado, que es la mitad de la vida útil. ¿Está bien? Ok. Entonces, empezamos aquí. Ese peso, ¿en qué lo tenemos? En toneladas por año. Y este peso específico lo tenemos en libras entre pies cúbicos. Y este volumen de sedimentos lo necesitamos en acres pie por año. Así que nos divertimos con la conversión de unidades. Vuelve y traba la conversión de unidades. Muy bien, entonces tenemos que 2.000 libras, una tonelada. Esta tonelada se nos va con esta tonelada y esas libras se nos va por libras ahí. Y ahora mismo, ¿qué nos queda? Pies cúbicos entre años. Porque esto que está en el denominador pasa al numerador. Así es que como tengo pies cúbicos, necesito por 43.560, acres pie, un
acre pie, 43.560 pies cuadrados. Así que usted va a decir que el VS va a ser igual a 2000 entre un acre. Va a ser 2000 por WS en toneladas por año entre el peso específico que vale 70 por 43.560 y esto me lo multiplica una sola vez, porque yo tengo estudiantes que cada línea está lo calcula una sola vez y lo guarda en memoria y así hace los cálculos más eficientes. Así es que cuando usted hace todas esas operaciones nos queda que es 2070 entre 43.560 entre eso da 6.55, bueno, lo ponemos así más fácil, el inverso da WS entre 1524.6. 1524.6. Dígame. Usamos entonces que una tonelada son 2.000 libras o 2.200. Estamos en el sistema métrico o en el sistema inglés. Porque un kilogramo son Una tonelada son 2.000 libras y una tonelada son 1.000 kilogramos. un kilogramo es 2.2 Sí. 0.4 libras. Esto queda pero ¿en qué sistema de unidades estamos trabajando? ¿En el inglés o en el métrico? En inglés, así que ¿cuál usamos? ¿Una tonelada inglesa o una tonelada métrica? Parece que a uno le pusieron el adjetivo de tonelada corta y tonelada larga. ¿Estamos bien? Pero no estamos hablando de unidades del sistema métrico, estamos hablando de unidades del sistema inglés. Así que una tonelada inglesa son, así como hay galones imperiales y galones, el galón en el Reino Unido no es el mismo galón que en Gringolandia. Así que al galón del Reino Unido le llaman galón imperial. Y si usted busca ahí la tabla de conversión va a ver que galón imperial y otro poco de locura ahí. ¿Estamos bien? Así que no estamos usando el sistema, esto no es ni siquiera la unidad del sistema internacional, porque en el sistema internacional la fuerza no se mide en kilogramos fuerza. Esa es una unidad arcaica y antigua del sistema métrico gravitacional, pero todavía persiste. ¿Estamos bien? Okay. Esta sí es una unidad del sistema inglés técnico, pero como todo lo tenemos en unidades del sistema inglés técnico, tenemos que usar la tonelada del inglés, no la tonelada métrica. De todas maneras, la pregunta es buena porque a veces llegan a estas alturas del partido y se confunden a veces con las unidades. Recuérdense que aquí en Panamá, en la época de los gringos, esto era felicidad para los estibadores en el puerto. Cuando el comerciante compraba en Europa, ¿en qué se la vendían? Y cuando llegaba al puerto, ¿en qué unidades trabajaban en el puerto? Así es que si eran galletas, por cada tonelada se desaparecían 204 libras de caja de galletas. ¿De a dónde aparecían las galletas? Vendiéndolas en el semáforo. Así que era una mafia que había en los puertos y los comerciantes, por no saber lo de las unidades, siempre quedaban mordidos. Porque decían, yo compré 20 toneladas y en el puerto le decían, yo te entregué 20 toneladas. Las compró en Europa, se las vendieron en toneladas métricas y en el puerto se las entregaron en toneladas. Y cuando compraban en Estados Unidos, las compraban en toneladas inglesas y en el puerto les entregaban en toneladas inglesas, así que ahí no había galletas. Entonces la gente decía de que a mí no me conviene comprar en Europa y que voy a comprar en Estados Unidos porque no hay merma, ni que la merma de la mercancía. No hay el término de la merma. Digo, en productos perecederos como vegetales, cuando lo ponen en el camión allá en Volcán, que ahora mismo una inundación del mismo día, ¿no?
Si llegas aquí al mercado siempre hay una merma porque tienes que estarle sacando las hojas que se marchitan, porque si la hoja está marchita nadie quiere comprar esa lechuga. Entonces siempre hay una merma. Bueno, los comerciantes aquí decían que cuando compraban en Europa había merma. Sí. El producto se encogía, y no se encogía, simplemente unidades, pero los juegavivos del puerto, como sabían eso, compraste 20.000 toneladas, yo te doy 20.000 toneladas. Vamos bien, ok. Así que usted calcula eso una sola vez, preferiblemente ponerlo aquí abajo y no arriba, porque arriba vieron el numerito que quedaba por 10 a la menos 4. Y cuando es así, los números tan chiquitos, cuidado con el redondeo y el truncamiento, así que mejor ponerlo aquí abajo. Así que ahora usted agarra esto y lo divide entre esta cosa y tiene el volumen de sedimentos en acres pies por año. Eso significa que en un año, en promedio, en este intervalo de tiempo, usted no sabe cuánto, se le va a reducir el volumen en 125.54 acres. ¿Vamos bien? Entonces ahora necesitamos el incremento en el volumen. Pero en este incremento en el volumen no estoy hablando de agua, ahora estoy hablando de sedimentos. Empezamos con 0 porque cuando inauguramos el embalse no hay ya sedimentos atrapados, tiene que pasar el tiempo porque se empiecen a atrapar los sedimentos. Así que la pérdida de capacidad de agua, que era el delta S, que era de 6.000, es la ganancia de sedimentos atrapados. Así que estamos hablando de que la pérdida de capacidad de agua es la ganancia en volumen de sedimentos. Así que 0, en cada intervalo van a haber 6.000. En cada intervalo hay 6.000 acres pies de sedimentos acumulados. Y vamos a investigar entonces cuánto tiempo se requiere para que se acumule esta cantidad de sedimentos en ese intervalo a este volumen por año. Así que ahí nos queda que el intervalo de tiempo delta T es el delta S entre el volumen de sedimentos. Así que usted agarra y divide esto entre esto. Y ese es el intervalo de tiempo en años requerido para que se reduzca la capacidad de almacenamiento de agua de aquí a aquí. Luego, lo mismo, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, etc. Suma esto. Así que al final redondea eso a un valor entero y dice que más o menos el volumen se llena de sedimentos en alrededor de unos 195 años. Así, diga, así es que hay 4 de más, es 48.67. Gracias. Así que corrijan esta tablita. Ok. Así es que si usted estuviera calculando eso y tuviera que rehacer el cálculo cuando tiene la composición de los sedimentos, ¿con qué tiempo lo tendría que rehacer? ¿Con qué tiempo lo tendría que rehacer? Como 95 entre 2. 98. 97.5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Para calcular el peso de los sedimentos, para darle la oportunidad que esas capas de sedimentos se compacten. ¿Vamos bien? Así es que ahí está su estimado, y ese es un valor que se trata de hacer porque si es muy pequeño, entonces hay que implementar prácticas de conservación de suelos, o el sitio escogido tiene actividades que no son compatibles con el desarrollo de un embalse, especialmente cuando hay agricultura ahí, ganadería en el área que tienden a producir muchos sedimentos, o hay taludes inestables que cuando se produce un derrumbe hay un gran aporte de sedimentos, etc. No vayan a hacer como un par de años atrás, le pedí que calcularan eso y ¿saben cuánto les dio? 45 segundos. Y así me lo pusieron con highlighter para que yo lo viera bien.
presidente se toma como 2 años, 2 horas en un discurso político para inaugurar eso y todos los políticos quieren hablar y todo el mundo. La inauguración se toma como 5 a 6 horas. Y antes de que tuviera inaugurado el asunto ya era obsoleto.